Hola, Dios te bendiga mucho. Mi nombre es Rodo Gianotti y aquí seguimos en el instructivo para conocer las herramientas de la Biblia de Estudio Teológico, una herramienta que es relativamente nueva que nos ha traído la Sociedad Bíblica Unida. Es por eso que podemos ver al finalizar la Biblia una serie de ayudas que están luego de que termina el libro de Apocalipsis. Y allí podemos ver varios artículos preparados para formar nuestro criterio bíblico y para guiarnos en el proceso de la comprensión de los temas importantes del contexto bíblico. Sobre todo, comienza con el plan divino de la salvación. Y allí nos va a dar un esquema sinóptico acerca de todo lo que fue el proceso de la creación, la rebelión del hombre y luego la redención, para ir avanzando a lo largo de la historia para llegar a Jesucristo, a la respuesta de Dios al dilema de la salvación y a poder ver el resultado de lo que fue la obra redentora de Cristo y los beneficios que trae para nosotros, que creemos por la fe y por la gracia que somos salvos. Luego tenemos aquí el apartado del artículo Doctrina Bíblica, una visión general, y tiene que ver con la verdadera teología, que es conocer y amar a Dios, y avanzar así con cuadros explicativos en todo lo que tiene que ver con el método teológico, el proceso teológico, el conocer las principales categorías de estudio y la teología sistemática, la doctrina esencial versus la doctrina periférica y luego la Biblia y la revelación. Y ahí vamos a entender cómo el Señor se reveló a nosotros a través de su palabra, a través de la ley y los profetas, luego a través del Hijo y también a través de la doctrina de los apóstoles que viene a replicar y a ampliar la doctrina del Hijo de Dios. Cuando Jesús les dice a sus discípulos que esa revelación que tenía no era suya, sino que todo lo que oía del Padre lo dio a conocer. Y luego les dice, vayan y prediquen enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Jesús en el llamado al evangelismo en Mateo capítulo 28. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con la Biblia y la revelación, hablando de la revelación general, la revelación especial, la inspiración de la Escritura, la inerrancia de la Escritura, la claridad de la Escritura, la suficiencia de la Escritura, la visión de Jesús sobre la Escritura y luego qué significa conocer a Dios en base a lo que la Biblia revela al respecto. La incomprensibilidad de Dios, por qué Dios es incomprensible, las implicaciones de la incomprensibilidad de Dios, la cognoscibilidad de Dios, las implicaciones de la cognoscibilidad de Dios, y luego en este apartado del artículo Doctrina Bíblica se va a meter en lo que es el carácter de Dios. Y allí nos va a hablar de las maneras en que Dios se revela, las acciones de Dios, los nombres de Dios, las imágenes que describen a Dios, los atributos de Dios, allí acompañado por varios cuadros que son muy fáciles de entender y son tan útiles. También la unidad de Dios, los ejemplos de aplicación para la vida, los atributos de Dios que se ven con mayor claridad en Cristo. Dios es un solo Dios y nos va a hablar del monoteísmo porque aquí se mete con el tema de la Trinidad, ¿no? Las implicaciones del monoteísmo, Dios en tres personas, que es la Trinidad de Dios. Luego va a ir avanzando sobre los malentendidos históricos sobre la Trinidad y las implicaciones prácticas de la Trinidad para con nuestra vida. Luego va a hablar de la persona de Cristo, la deidad de Cristo, la comprensión de Jesús en su propia deidad, las implicaciones de la deidad de Cristo, los malentendidos históricos de la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, las implicaciones de la humanidad de Cristo, el por qué Dios se hizo carne, los malentendidos históricos, quizás las doctrinas erróneas sobre la humanidad de Cristo, la distinción y la unidad en las dos naturalezas de Cristo, los malentendidos históricos sobre la unidad de las dos naturalezas de Cristo, 100% hombre, 100% Dios, y luego se va a meter en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la función del Espíritu en el ministerio de Jesús, la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, el Espíritu Santo que glorifica a Cristo, las implicaciones de la obra del Espíritu Santo y luego la obra de Cristo. Y así nos va a llevar a través de este manual de doctrina bíblica a varios temas que son tan importantes
a lo largo de todo este manual de teología básica que sería abarcando todos estos temas. Luego vamos a tener aquí el artículo sobre la interpretación bíblica. Y aquí vamos a tener una breve introducción acerca de la temática, todo lo que tiene que ver con el conocimiento del contexto, la interpretación de los textos narrativos, la interpretación de los textos discursivos. De hecho, la hermenéutica es el arte de la interpretación bíblica. Así que si bien no dice manual de hermenéutica, lo interpreta de esta manera a través de este artículo que es la interpretación de la Biblia, ¿no? Y allí nos va a dar reseñas históricas de lo que tiene que ver con cómo se ha interpretado la Biblia desde las diferentes bases doctrinales hasta llegar a los herederos de la Reforma, que son los protestantes evangélicos. Y vamos a ver allí los diferentes pasos históricos hasta llegar a este punto, que es la conclusión final. Luego tenemos un artículo que tiene que ver con leer la Biblia. Muy lindo, muy lindo. La Biblia, libro de instrucciones de la Iglesia. La Biblia es canónica, es inspirada, es un texto unificado. La lectura teológica de la Biblia, que es la búsqueda de Dios. Y allí nos va a llevar a leer la Biblia como literatura y también leer la Biblia en oración y en comunión con Dios. Tan importante para que no caigamos en dogmatismos extremistas, sino en una relación personal con Dios. Leer la Biblia para aplicarla a nuestra vida también, para ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente lectores o estudiantes de la palabra del Señor. Y también leer la Biblia para predicarla y alabar públicamente. Y eso es muy bueno porque nuestra función es ser llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que vamos para adelante con otro artículo que es el canon de la Escritura. Y aquí vamos a tener cómo se conformó el canon del Antiguo Testamento, llevando todo el orden tradicional de los libros según el Talmud, que es el antiguo escrito judío, y luego la verdad sobre el canon del Antiguo Testamento, y luego va a abordar específicamente el canon del Nuevo Testamento desde la misma postura que abordó la parte anterior de cómo se conformó el libro del Antiguo Testamento. Luego, para que sepamos de dónde sale esto de los libros deuterocanónicos, que fueron los libros agregados desde algunas versiones de la Iglesia Católica. Y allí nos va a hablar de ellos, nos va a hablar de por qué no se pueden aceptar como libros canónicos, inspirados para que sean parte de la Biblia, aunque son agregados al texto católico de la Biblia. Y así vamos a llegar al otro de los artículos, que es la confiabilidad de los manuscritos bíblicos. Todos artículos que están orientados a darnos seguridad sobre el aceptar, reconocer, creer, confiar en la Biblia como la palabra de Dios, porque así es. Luego tenemos un apartado que es el artículo La arqueología y la Biblia. Así que si te interesa todo lo que tiene que ver con hallazgos arqueológicos, con todo lo que tiene que ver con la arqueología en sí misma como una ciencia y como una rama de conocimiento, allí vas a ver la relación de la arqueología y la confiabilidad del Nuevo Testamento, para luego llegar a uno de los últimos ya artículos, que son los idiomas originales de la Biblia. Y aquí, bueno, vas a ver el hebreo, el arameo y su funcionamiento, cómo funciona, cómo es el sistema verbal, cómo llevar adelante todo lo que tiene que ver con la comprensión del idioma y luego también la diversidad, de qué se trató el arameo como idioma de aquel entonces y también el griego y su funcionamiento. Recordemos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, la última parte, la etapa final. Y allí nos va a hablar del estilo de griego, la lingüística griega, el griego como idioma flexionado, la importancia actual del estudio de griego. Ahora, digamos que en pocas palabras, la Biblia tuvo también una versión actual, en un lenguaje entendible. Y la versión en el griego entendible de lo que fue la ley, el Antiguo Testamento, se le llamó la Septuaginta.
Y aquí va a tener un apartado del artículo sobre la Septuaginta, que fue esta versión en griego del Antiguo Testamento. El origen, el propósito de la traducción, las distintas técnicas de traducción de la Septuaginta, las revisiones de la Septuaginta y la importancia de la Septuaginta como un antecedente de lo que fue la versión del Antiguo Testamento. Cómo el Nuevo Testamento cita e interpreta el Antiguo Testamento. Es otro de los artículos de esta Biblia. Realmente es muy amplia esta Biblia y es muy edificante. Así llegamos a comprender la forma del texto, la reflexión del Nuevo Testamento sobre cómo usar el Antiguo Testamento, el catálogo básico de los usos que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento y así hasta llegar al final con un cuadro de cómo el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento. Y aquí vamos a tener un cuadro pero este cuadro es muy útil, de pasajes del Antiguo Testamento y su reflejo en el Nuevo Testamento. Pero acá está bueno para quedarse y realmente meditarlo, porque solamente menciona la cita. Entonces, vos decís, bueno, el pasaje del Antiguo Testamento que está aquí en este libro, ok, en Génesis 22:17, bueno, se ve su reflejo en Hebreos 6:14. Se habla de ese pasaje en el Nuevo Testamento. Y así uno puede interpretar cómo desarrollarlo y cómo llevarlo a lo largo de varias páginas, para llegar a Historia de la Salvación del Antiguo Testamento que prepara el camino para Cristo. Y aquí vamos a ver toda la serie de versículos en el Antiguo Testamento que son citas para comprender y preparar el camino para lo que sería la llegada de Cristo. Y así todos los libros del Antiguo Testamento con sus versículos tomados para poder reflejar el preparar el camino para la llegada del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto en Jesucristo. Así que ahí tienen todos los pasajes y con eso termina la serie de artículos de la Biblia de estudio teológico, que por supuesto este video fue un poquito más amplio, pero porque la Biblia de estudio teológico tiene muchísima información para compartir con nosotros y edificarnos. Por eso es que en estos instructivos, que nos damos el lujo de poder hacerlos más largos y más específicos, no tanto como la Biblia de estudio teológico, que tenemos que mostrarla rápido y así todos nos tomamos nuestros más de 15 minutos para mostrarla, aquí tenés el instructivo sobre cómo utilizar los artículos. Si te gustó, ponele me gusta al video y dejanos un comentario. Suscríbete al canal y aprovecha todas las listas de reproducción que tenemos con un montón de videos para edificar tu vida en el propósito de Dios. Espero que sigas con nosotros y seas parte de esta gran familia. Dios te bendiga. Chau, chau.